Buenas noches, bienvenidos a las entrevistas y el análisis de las 8:45, lunes por la noche en vivo junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariano, ¿cómo está? Buenas noches. Buen inicio de semana. Todo muy bien, muchísimas ¿Cómo gracias. está su semana? Pues empezando. Normalidad ya, afortunadamente. Bueno, pero el país no está tan normal. Vamos a abordar dos temas hoy por la noche que han causado bastante debate, bastante análisis, han sido noticias durante todo el día. En la primera entrevista vamos a hacer un análisis junto al presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, sobre las circunstancias que llevaron a varios cientos de veteranos de guerra, específicamente de personas que formaron parte de la tropa, soldados, hasta sargentos, y que bloquearon algunos puntos de las carreteras del país. Vamos a hablar sobre antecedentes, qué es lo que motiva estos bloques y la posición que el sector empresarial organizado mantiene sobre este tema. En la segunda entrevista vamos a hablar de esa visita que hicieron varios jueces de mayor riesgo al Ministerio Público para solicitarle al Ministerio Público que le dé alguna solución, algunas de las denuncias que se han presentado por ellas, contra ellas, y que bueno, básicamente muchas de ellas solicitan ellos de que sean desestimadas. Ese será el segundo tema que abordaremos. Pero para el primero, y aprovechar el tiempo, le damos la bienvenida al licenciado Germán Girón, presidente de CACIF. Licenciado Girón, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. ¿Cómo están? Bienvenido. Saludos a ustedes y la audiencia. Gracias, licenciado Girón. Bueno, durante la mañana, a partir de las 6 de la mañana, varios puntos, especialmente donde hay puentes o bifurcaciones de carreteras, hubo grupos de veteranos de guerra del conflicto armado interno que después de haberlo anunciado durante el fin de semana tomaron y bloquearon. Eso duró un par de horas y después se quedaron en los puntos, pero dejaron que el tráfico, sobre todo vehicular, empezara a fluir. Está anunciado que van a continuar mañana y el miércoles. Licenciado Girón, ¿qué piensa CACIF, qué ha hecho CACIF al respecto? Mariano, muchas gracias por la oportunidad. Desde hace algunos días hemos estado enterados de las manifestaciones que estaban planificadas para el día de hoy y para el día de mañana. Y realmente, mientras apoyamos y aprobamos las manifestaciones de una forma libre y pacífica en Guatemala, porque ese es el derecho que la Constitución nos manda, también hay otros derechos de quienes quieren emprender y tener libre locomoción. Y la preocupación que tenemos en el sector empresarial organizado y que a lo largo de los años la hemos expresado, es que el derecho de la libre manifestación no puede corromper el derecho de la libre locomoción de los guatemaltecos. En vista de eso, tomamos acciones. Desde hace algunos días nos acercamos a autoridades para que nos ayudaran a que el tráfico pudiera fluir. Algunas de las cámaras representadas en CACIF tomaron acciones a través de la presentación de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, buscando que esta Corte combinara a las autoridades a dispersar a los manifestantes que estaban bloqueando los pasos, como tú mencionas, de bifurcaciones o puentes en las carreteras. Realmente los guatemaltecos tienen que ir y venir, tienen que moverse los materiales y productos que comercian, pero también las personas tienen que desplazarse con total libertad y el derecho de una persona no puede corromper el de otra. Gracias, licenciado Girón. Con relación a esto, es difícil cuantificar las pérdidas y todos los daños que le hacen a los guatemaltecos. Hemos tenido otras oportunidades donde hay personas en estado de emergencia que no pueden pasar, tenemos los bienes perecederos, etcétera. ¿Por qué seguimos en este estado de ingobernabilidad, respetando el derecho de todos definitivamente y sus peticiones legítimas a manifestarse? Pero sin embargo, el gobierno sigue sin hacer nada, les permite que, o sea, y es que yo, si fuera ellos también pensaría, todos lo hacen, ¿por qué nosotros no? O sea, ese es el estado de desorden al que una sociedad, cuando no hay, se respetan el estado de derecho, llega. Carmina, yo creo que en Guatemala tenemos un problema que en otros países han resuelto y realmente tiene que ver con que la manifestación pública tiene que seguir ciertas normas de forma y ocasión. En Guatemala lo que ha sucedido es que a falta
de alguna normativa clara o alguna reglamentación que permita determinar dónde terminan los derechos del manifestante y dónde empiezan los derechos del que quiere moverse de un lugar al otro, o la persona que va al mercado, o que trae su producto, o la persona que está buscando atención médica, porque como usted menciona, hay emergencias médicas y la manifestación no se separa para nadie, el tráfico no se puede superar, no tenemos naves espaciales o helicópteros para saltar por encima del tráfico. Entonces, pues los ciudadanos que se ven ante un bloqueo se enfrentan con enorme frustración. Y yo pensaría que una de las rutas que nos toca transcurrir en Guatemala es que se pueda normar la ocasión y la forma de las manifestaciones a manera de tener más claridad y, por supuesto, respetar el derecho constitucional de quienes quieren expresarse, pero no interrumpir el derecho de otros ciudadanos. Para el caso concreto de estas manifestaciones, insisto, convocadas y realizadas por veteranos del Ejército de Guatemala que participaron durante el conflicto armado interno, le hago dos preguntas. Lo primero, ¿tienen ustedes algún resultado si los bloqueos fueron extensos o violentos? O bueno, sí se dieron por algunas horas, pero bueno, fueron pacíficos. Y lo segundo, si las acciones que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad fueron ya resueltas. ¿Y en qué sentido? Mariano, cada una de las acciones fue presentada por una Cámara y esas no fueron presentadas por CACIF. No conozco cómo hayan progresado esas acciones. Lo que sí le puedo decir es que desde el punto de vista de cualquier institución, digamos, en un mundo moderno y que respete el Estado de Derecho, reconocemos que el derecho de pedir, el derecho de manifestar es un derecho, pero las acciones de hecho nunca son una forma para resolver temas de peticiones. Yo opino personalmente, y esta es la posición que tenemos en CACIF, que los bloqueos carreteros y los bloqueos que estas manifestaciones ocasionan no son una forma legítima de buscar promover los argumentos que se deben de hacer de otras formas. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con que esos bloqueos carreteros interrumpan el fluir del tránsito, el fluir de las mercancías, y no digamos, podemos decir que las acciones no fueron violentas hasta que una persona que tenga una urgencia médica o tenga una emergencia que realmente tenga consecuencias drásticas porque hubo un bloqueo carretero. Entonces, violento o no violento, depende de quién fue afectado. Licenciado Girón, ya hay otro tema. Para que estas manifestaciones y estas peticiones puedan prosperar, se necesita también el apoyo ciudadano. Y cuando la ciudadanía está siendo perjudicada, ese apoyo se resta. Y eso es algo que se ha dicho y se ha vuelto a repetir y estos grupos no entienden, al punto que desgraciadamente entonces estas peticiones pierden los efectos que deberían de tener. Carmina, yo creo que los argumentos que esas personas pudieran hacer deben de vertirse por los canales correctos. Los bloqueos carreteros son una acción de hecho que no son parte del debido proceso o el Estado de Derecho que buscamos tener en Guatemala. Por lo tanto, desde la posición que tenemos en CACIF, no podemos apoyar esas medidas de hecho, nos tenemos que oponer. Licenciado Girón, estamos totalmente en vivo y mientras las preguntas y sus respuestas van sucediendo, pues ya producción nos acaba de compartir, la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor de las solicitudes planteadas por Cámara de Comercio y Cámara del Agro y conmina a las autoridades para que, pues en la medida de lo posible y en la dimensión correcta, pues eviten que vuelvan a suceder estos bloqueos y que se garantice también los otros derechos que usted acertadamente ha llamado la atención, de libre circulación, de libre manifestación, pero sin llegar a extremos que riñan. Así que le comento, mientras usted estaba dando respuesta, pues ya nos llegó la confirmación de parte de la Corte de Constitucionalidad. Y yo quisiera regresar, licenciado Girón, a este tema en general. Muchos critican a veces al sector organizado empresarial de que no se manifiesta o no actúa, pero usted ya lo dijo, pero quisiéramos escucharlo más claro en el sentido de que ustedes tienen principios y que esos son los principios que guían sus actuaciones. Y en el caso de manifestaciones, nos pudiera reiterar o subrayar esos principios que al sector empresarial organizado pues los mueven a realizar acciones.
Definitivamente, Mariano. A lo largo de los años, CACIF ha sido consistente. CACIF no es una entidad que tenga voluntad propia. Las opiniones que se vierten en una directiva por representantes de las cámaras que agrupan asociaciones empresariales representan probablemente a 20,000 empresarios grandes, medianos y pequeños de todos los giros, de todas las geografías y de todas las etnias en Guatemala. CACIF no es una entidad, es una entidad organizada en la cual los pensamientos de estos empresarios llegan y las opiniones se vierten. La única forma de ser consistente de en poder dar declaraciones y mantener posiciones es basando esas declaraciones en principios. Y los principios que CACIF defiende, porque defendemos a los empresarios grandes, medianos y pequeños de Guatemala, es uno, tenemos que promover el acceso a la justicia en todas las geografías de Guatemala, y la justicia no se refiere solo a una gran corte de constitucionalidad o las cortes del organismo judicial. Realmente las disputas comerciales, limítrofes, todo tipo de disputas que tenemos los guatemaltecos son parte de ese Estado de Derecho, y eso es una de las cosas por las cuales CACIF pelea todos los días. El otro tema es la defensa de los derechos empresariales y de emprender. En Guatemala hay muchísimos puntos de vista, hay muchísimas iniciativas comerciales, y realmente el CACIF busca generar reglas claras y campos de acción en la cual cualquier persona que quiera emprender tenga la oportunidad de hacerlo, con todo el beneficio del marco legal que tenemos en Guatemala. Y finalmente, ese acceso a la justicia y esa libertad de emprender requieren de reglas claras y requieren que los derechos de una parte no interrumpan los derechos de otras partes. Y en ese principio es en el cual basamos la declaración, que la libertad de manifestar no puede interrumpir la libre locomoción de otros ciudadanos guatemaltecos. Licenciado Girón, a veces cuando se dan este tipo de resoluciones de la Corte, hay manifestantes que no hacen caso y se vuelven situaciones violentas, y luego se meten otras organizaciones del gobierno, que si derechos humanos, que si etcétera, e impiden que la justicia se ejerza de la manera del cumplimiento de las leyes, de lo que se está pidiendo. Es el caso que se da también en las invasiones de fincas, que es tema aparte, pero se da repetidamente. Hay sentencias, nadie hace caso. Volvemos al tema del cumplimiento eficaz de la justicia y vamos a eso. Ustedes, como sector empresarial, necesitan esta inversión en Guatemala, este trabajo, y la forma en que se perjudica para muchas personas es el CACIF, pues ellos son los ricos, no nos importa, y no se dan cuenta la cantidad de personas que se ven perjudicadas en su trabajo diario, y no solo el que lleva productos, es la persona que también tiene que llegar a un destino y no puede llegar. Carmina, yo creo que mucho se ha hablado en Guatemala de quiénes son ricos y quiénes no son ricos. Tenemos una realidad en Guatemala que cualquier persona que tiene un vehículo automotor, pues podría ser considerado rico por otras personas que no lo tienen. Cualquier persona que se está movilizando en transporte público, en la palangana de un pick-up, y no tiene un carro para estar en esa carretera bloqueada, podríamos pensar que solo por tener un automóvil una persona puede ser considerada rica por algunas personas. Y realmente CACIF no es una institución que vele por derechos de ricos o de pobres. CACIF busca que la empresarialidad se pueda desarrollar en Guatemala. La empresarialidad va desde un pequeño comerciante que trae aguacates o tomates o lechugas desde el interior hacia el mercado, y no porque esa persona tenga un picopito viejo es menos empresario que la persona que tiene un gran carretón o la gran empresa que tiene un centro de logística y de distribución. Todos los empresarios que llevan producto de fabricación o desde el campo a mercados son empresarios que se ven afectados por esas interrupciones a la locomoción. Entonces, decir que CACIF está defendiendo los intereses de los ricos, cuando también estamos defendiendo los intereses de ese empresario que va a buscar producto al campo, que lo compra, que permite que ese agricultor tenga una empresa y pueda vender su producto, y ese pequeño transportista lo está llevando al mercado, lo está llevando a centros de distribución más grandes, a supermercados de la ciudad. Todos son empresarios y CACIF está trabajando por todos ellos, y lamentablemente
La polarización del discurso que lleva a pensar a veces que hay ricos y hay pobres en Guatemala no reconoce que los guatemaltecos todos somos trabajadores. En un año como el que acabamos de vivir de la pandemia, por supuesto, algunas personas salieron peor libradas que otras, pero los guatemaltecos trabajadores todos encontraron una forma de sobrevivir porque estamos acostumbrados a trabajar y no a ver quién nos resuelve los problemas. Entonces yo pensaría que cuando CACIF está accionando, cuando las cámaras empresariales están accionando para que no se interrumpa el fluir del tráfico, no estamos velando por los intereses de ricos, estamos velando por la empresarialidad. Licenciado Girón, aprovechemos la segunda parte de esta oportunidad que tenemos de conversar con el presidente de CACIF para analizar un poco el por qué o cuál es la razón por la que los veteranos de guerra del conflicto armado interno están manifestando. Y es que resulta de que hay una iniciativa de ley en el Congreso de la República, ya es costumbre identificarla con un número, la 5664, que busca una compensación económica a esos veteranos de guerra, en particular a lo que comúnmente se denomina tropa, que son los soldados que llegan, no voy a entrar a detalles, que llegan por lo menos hasta sargento primero, sargento segundo en las 3 ramas del ejército de Guatemala. Ellos consideran que después de haber prestado su servicio y al haber finalizado el conflicto armado interno y no haber recibido algo por parte del Estado, están en su derecho de que el Estado le reconozca el servicio prestado. Y solo lo dejo como antecedente, licenciado Girón. Abril de 1953, el coronel Jacobo Arbenz instauró el servicio militar o el reclutamiento forzoso de guatemaltecos hombres de 18 a 25 años y a partir de esa decisión, abril 1953, hasta adentrados los años 90, eso estuvo vigente. Muchos ciudadanos, muchos campesinos, muchos jóvenes participaron en el conflicto armado interno, ya sea reclutados forzosamente o muchos también de manera voluntaria. Cierro este contexto, ellos están solicitando una compensación económica de 120,000 quetzales para cada uno de los que participaron en este grupo de la tropa, en un término muy genérico, y que se diluya en 4 años. Ese es el contexto. ¿Qué opinión le merece a usted, licenciado Girón, esta iniciativa de ley? Mariano, yo creo que el proceso político que tiene Guatemala y el proceso legislativo que tenemos en Guatemala tiene un gran número de instancias en la cual personas pueden llevar su argumento a favor o en contra de una iniciativa de ley. Eso no le toca al CACIF dar opiniones al respecto. Los partidos políticos que tienen participación en el legislativo guatemalteco son quienes tendrán que dar opiniones y dictaminar. Lo que sí puedo decirle es que el día de hoy los argumentos que fueron expresados por personas que tomaron micrófonos, megáfonos, tuvieron pancartas y expresaron su opinión, no fueron argumentos demasiado bien preparados o congruentes. Realmente, desde acusar de ricos contra pobres, hablar de temas que pudieran tener o no tener nada que ver con el conflicto armado, yo no vi el día de hoy una posición congruente de declaraciones que realmente contribuyera al esfuerzo de promover un proyecto legislativo. Y creo yo que Guatemala tiene un sistema político, tenemos representantes de los diferentes distritos, del interior, de las áreas metropolitanas en el Congreso, y a esos legisladores les toca conocer los pros y los contras y legislar, y después nos tocará a los ciudadanos que pagamos impuestos, si eso terminara en una decisión favorable y se generara una compensación, tocará ver de dónde salen los fondos para hacerlo. Ese no es un tema de Estado de Derecho, ese no es un tema de los derechos de los ciudadanos, es una petición de un grupo de ciudadanos que tiene una forma que debiera hacer a través del proceso político y legislativo y no a través de acciones de hecho como las que vimos el día de hoy. Licenciado Girón, sin embargo, el problema que se está dando con esta iniciativa de ley se está dando con muchísimas iniciativas de ley, inclusive muchas que el sector privado, empresarial, está solicitando. Esta iniciativa fue presentada el 29 de noviembre del 2019 y este es el momento que no se tiene ninguna respuesta. Eso sí es un problema de todos,
porque cualquier sector que necesite que las leyes, ustedes tienen iniciativas de ley de años atrás. ¿Qué podemos hacer para que el Congreso empiece a tomar en serio y se ponga al día? Porque me imagino que hay una larga cola. Definitivamente, Carmina, hay un proceso legislativo en Guatemala que tiene pesos y contrapesos y aunque todos quisiéramos que los procesos de legislación fueran más veloces, hay muchos temas, como usted menciona, que están pendientes de acuerdo a la opinión de integrantes del sector empresarial. Ese es el sistema legal que tenemos en Guatemala. Creo que lo que nos toca es ser más ciudadanos que habitantes y nos toca ir a exigirle a nuestros legisladores que hagan las funciones para las cuales fueron electos. Es por eso que los empresarios se agrupan en asociaciones, las asociaciones se unen en cámaras y las cámaras se reúnen en un centro de coordinación que es el CACIF, para que podamos priorizar aquellos esfuerzos que requieren de un apoyo de una forma más organizada y poder tener una voz única. A eso es lo que se dedica CACIF, a entender lo que están necesitando nuestros representados de los diferentes gremios, asociaciones y cámaras y poder tener una voz unificada. Eso es lo más cerca que se puede llegar a la política sin ser un partido político en Guatemala, es organizarse, es tener una voz unida y no a través de actos o acciones de hecho, sino a través de influencia, cabildeo y expresar las opiniones que hay que mover los procesos de la legislación en Guatemala. Licenciado Girón, comprendemos de que fijar una posición muy concreta y específica en relación a este tema, a esta iniciativa de ley, la 5664, que estaría fijando una compensación económica para nuestros veteranos de guerra, pues es complicado y usted ya lo explicó, ¿no? Es un proceso amplio de discusión, debate, donde participan gremios, cámaras, en fin, todo lo que aglutina el CACIF. Pero aquí es un tema donde también tenemos que reconocer que las libertades que hoy gozamos, una democracia con las imperfecciones que tenemos, un Estado de Derecho que todavía en algunos aspectos está hablando muchísimo, es gracias a que precisamente algunos dicen 300,000, otros hablan de 600,000, incluso hay algunos que se acercan al 1,000,000 de soldados, de tropa, estuvieron involucrados en el conflicto armado interno, defendieron la República, defendieron nuestra soberanía y que por lo tanto algo tiene que hacer el Estado para reconocerles, algo que hasta el momento no lo ha hecho. Mariano, no tengo claridad de exactamente cómo un proceso de resarcimiento de estos tendría que operar y por eso es que revierto la responsabilidad a los legisladores. En Guatemala, los legisladores son electos por la ciudadanía y por lo tanto representan las opiniones de la ciudadanía. Desde un punto de vista del sector empresarial, lo que nos preocupa a nosotros en días como este es que tenemos que seguir produciendo para lo que estamos produciendo hoy. Y creo que para los legisladores toca una gran tarea y toca una gran responsabilidad resolver este tema, que es un tema con el cual vivimos los guatemaltecos y como usted dice, es importantísimo tocar. Yo propondría que los legisladores tienen que recibir la misma presión con este tipo de entrevistas para poder ellos expresar una opinión y realmente tomar acciones en el rol que les toca. Licenciado Girón, si nos vamos a un punto de equidad, ciertos grupos en este país, el lado de la guerrilla ya ha recibido bastante resarcimiento, sí sigue recibiendo, y los militares no lo han recibido. Si nos vamos al tema del conflicto armado, como se le quiera llamar, conflicto armado o guerra civil, ellos estaban defendiendo por orden del Estado constitucional de Guatemala la República. ¿Usted no considera que es un tema de justicia también que si los otros grupos han recibido resarcimientos, ellos también reciban uno? Le repito, Carmina, es un tema en el cual creo que le toca a los partidos políticos guatemaltecos hacer el trabajo que tienen que hacer. Yo pensaría que en Guatemala el resarcimiento que pueda existir puede ser un tema que realmente nos divide y nos polariza, por lo que usted menciona, de cómo algunas partes han tenido resarcimiento y otras no, pero no es mi rol desde el sector empresarial organizado hablar de quién debiera o quién no debiera ser compensado o recompensado por las acciones del pasado. Creo que es un tema que es de mucha incidencia y que le toca a los órganos de la institucionalidad del Estado digerirlo, porque para eso fueron electos.
Licenciado Girón, evidentemente usted tiene mucha razón. Aquí también tienen que venir a Canal Antigua otros actores, en particular los políticos que serán los que tomen la decisión final respecto a la iniciativa 5664. Creo que le tenemos que tomar la palabra precisamente para debatir con ellos qué opinan al respecto. Pero ya viéndolo o regresándolo un poco a este contexto de la imperiosa necesidad de alcanzar una estabilidad política, de buscar una certeza jurídica, de una paz social, ¿no considera usted que sí efectivamente en un plazo breve se toma una decisión, se resuelva esto y que le permita a las fuerzas productivas aglutinadas alrededor de CACIF y de otros gremios y de otros lugares poder seguir produciendo, que al final para eso están llamados? Mariano, cada día los empresarios en Guatemala trabajamos para producir, generar empleos formales, pagar impuestos que de alguna u otra forma, ya sea a través de generar empleo formal o a través de pagar los impuestos que permiten que el Estado funcione, la empresarialidad es la que permite que el Estado de Guatemala siga progresando y la sociedad de Guatemala se siga desarrollando. Desde el rol empresarial, muchas personas pueden tener ideas de cómo ven la historia de Guatemala y lo que quisieran que sucediera para los bandos, para el mío, para el del otro. En fin, yo no, desde un punto de vista empresarial, no puedo decantar una opinión porque sería injusto tratar de dar una opinión que reflejara aquella opinión de más de 20,000 empresas y empresarios que están aglutinados en el sector empresarial. Definitivamente, para hacer Guatemala mejor no solo basta generar empleo, pagar impuestos y generar oportunidades para los guatemaltecos que trabajan en las empresas representadas por el sector empresarial organizado. Por eso es que muchas empresas han desarrollado esfuerzos enormes de responsabilidad social empresarial, fundaciones de alfabetización para luchar contra los problemas de la falta de nutrición, para crearle techos y hogares a los guatemaltecos. Realmente creo que los empresarios sí son ciudadanos en la medida de que día con día están trabajando más para hacer una mejor Guatemala. Este tema puntual que hablamos del resarcimiento de una parte o de otra parte histórica en Guatemala es un tema que carga mucha emoción y creo que los empresarios, algunos tienen pasión por el tema que ustedes están tocando y algunos otros han preferido hacerlo de una forma diferente. Yo no quisiera pensar que este es un tema que va a abogar por mayor polarización en Guatemala de lo que ya tenemos en Guatemala. Como empresarios nos toca construir más unidad en Guatemala y no más separación. Bien, agradecemos al presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, el licenciado Germán Girón, que hoy nos ha dedicado esta amplia y la verdad muy profunda en alguno de los aspectos, entrevista sobre una situación a partir de los bloqueos que se han dado y que no sabemos todavía si continuarán mañana. Así que, licenciado Girón, apreciamos que nos haya cedido este espacio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Carmina, evidentemente vamos a tener que seguir analizando este tema. Este es un tema súper complejo. Es un tema complejo y como bien se dijo, ¿no? Es un tema con mucha carga para este país. Y hay que resolverlo porque no podemos seguir así. Exactamente. Bien, vamos a ver cómo trabajamos con la producción y más adelante, en otros días que estemos, vamos a ver cómo logramos otras opiniones y debatir al respecto. Recordando 150 años de la Revolución Liberal y 200 del Bicentenario. Este tema es uno de los que hay que abordar. Bueno, vamos a hacer un breve corte y después del mismo abordaremos otro tema que también genera bastante controversia, es muy pasional y polarizado. Vamos a hablar acerca de la visita y las denuncias o las solicitudes que hicieron varios jueces de mayor riesgo al Ministerio Público sobre denuncias presentadas contra ellos, y en muchos casos con solicitudes expresas de desistimiento. Los esperamos.